Bueno, si mal no recuerdo, incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 86, dice claramente que ni el magisterio está por encima de la palabra de Dios, Exacto, sino que está a claro. su servicio y está subordinado Sí, totalmente de acuerdo. para transmitir, escucha esto, puramente lo estipulado por los apóstoles. Claro, exacto. ¿Verdad? Perfecto con Efesios 2:20. Lo que enseñaron los apóstoles, que fueron enseñados directamente de Cristo, esa debe ser nuestra ley y nuestra base de todo. Claro, pero eso que acabas de citar es lo que creemos hasta el día de hoy. Nosotros creemos que el magisterio no está por encima. El magisterio está al servicio de la revelación divina. Y te Pero, puedo dar pero como lo dice ahí, el magisterio lo que hace es aclarar, explicar, va a dar el sentido correcto. ¿Para qué? Para no caer en el error de las malas interpretaciones. Y mira, desde el momento que Dios da su ley o sus mandamientos, sus estatutos, mira, desde Éxodo 24, mira el principio y la importancia de dejar estipulado por escrito su mandamiento. En Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Sí, sí, claro, es que no, nosotros no estamos en contra, Son los testimonios de Dios y cosas así. Luis, pero nosotros los católicos no estamos en contra de lo escrito. No, yo lo sé. Nosotros lo que decimos es que no es solo lo escrito. Por ejemplo, si yo voy con Moisés y le digo, Moisés, es que solamente lo escrito. Moisés se me iba a quedar viendo así como una vaca se le queda viendo una puerta. Moisés iba a quedar, oye, muchacho, ¿cómo que solo lo escrito si todo lo que vengo enseñando todo es oral? Moisés te va a decir, claro, lo escrito es parte del plan divino, por supuesto, amén. Pero no solo lo escrito. O sea que el católico no tiene problemas con la escritura. El católico levanta la objeción cuando Lutero dice que únicamente la escritura es infalible. Ahí está el problema. O sea, para ti, las escrituras, o sea, la Biblia, eso no es únicamente la palabra de Dios. También lo oral es palabra de Dios, exacto. Y eso lo Okay. podemos ver en la misma escritura. Entonces, tú crees, para no malinterpretarte, ¿no? Tú crees que aparte de las escrituras, hay palabra de Dios que no quedó escrita. Sí, claro, claro que sí lo creo. Ya, dame una palabra de Dios que no quedó escrita. Por ejemplo, que el bautismo no se debe limitar únicamente a los adultos o que no se debe limitar únicamente a los que han alcanzado el uso de la razón. Ok, pero te escuchaste la pregunta que te hice. Te dije, Sí, dame algo de palabra de Dios y sí. no está escrito. Y me dice que lo bautismo. No, no, no. Yo no te dije que el bautismo. Fíjate, el que no distingue, confunde. El que no distingue, confunde. Para no interpretar mal. Una vez más, ahí voy. Que el bautismo no debe ser limitado. O sea, no me estoy enfocando en la parte del bautismo. Yo sé que el bautismo sí está en la Biblia. Claro. Sí. No, de bebés, dices tú. Sí. Entonces, pero resulta que hay grupos dentro del protestantismo que lo limitan el bautismo a un cierto grupo de personas. Adultos, claro. Ajá, lo cual es contrario a lo que enseñaron los apóstoles, porque a pesar de que no tenemos un versículo que nos diga, por ejemplo, que yo te diga ahorita, no sé, Hechos capítulo 22, verso 3, y dijo Pedro, no limiten el bautismo únicamente a los adultos. No, no hay un versículo, pero sí lo enseñaron y lo transmitieron a las iglesias Pero y se practicó. Exacto, y no está escrito, porque fue lo que tú me pediste, no, eso mira, yo tengo que decir que te agradezco tu honestidad, porque eres el primero que sí admite que eso no está escrito explícitamente. Ahora, cuando digo que no está escrito, me refiero en el Nuevo Testamento. Claro, claro. Porque algunos se confunden y dicen, oh, José, por ejemplo, una vez llegó uno y me dijo, José, tú estás mal, porque tú dijiste que esa parte que explica más el bautismo no está escrito. Y yo escuché que un católico dijo que sí quedó escrito a posteriori en los concilios. Le dije, sí, le digo, claro, pero me refiero que no quedó escrito en las páginas neotestamentarias. Yo sé que a la postre quedaría en documentos, en decretos, pero me refiero que no está escrito en un versículo de la Biblia. Exactamente. Eso es lo que quería escuchar. Perfecto. Ok. Está bien. Eso te tengo respeto. Sí. Es como la Santísima Trinidad. ¿Tú crees en la Trinidad? Sí, claro. Ok. Por supuesto. Entonces, Pero ¿sabes por qué la creo? ¿Sabes por qué la creo? uh-huh. No tanto porque lo haya decidido un concilio, sino porque la veo claramente en la Biblia. Pues bienvenido también. Los católicos no creemos porque lo decidió un concilio. Es que, mire, déjate explico. Yo aquí veo una confusión. Lo creemos porque es palabra de Dios, es revelación.
Ahora, en el mundo real, Luis, hay controversias. En el mundo real va a haber polémicas teológicas. Y es cuando la iglesia tiene que intervenir, se ve obligada a intervenir para aclarar y decir esto sí, esto no. Muchachos, le vamos a poner fin a la controversia. Sé que los arrianos usan Biblia, pero los arrianos están errando. Y les vamos a decir en dónde están errando. Están errando acá, están errando allá. Entonces, la iglesia hace un documento que se le llama Decreto del Concilio. Y ese Decreto del Concilio se publica para que los fieles, que no somos teólogos, no somos biblistas, no somos nada, recibimos la enseñanza. Pero no es que lo creamos porque a la iglesia solamente se le antojó y ella no, es que esto ya viene de Cristo, esto viene de los apóstoles, esto es palabra de Dios. Pero bueno, yo te preguntaba que si creías en la Trinidad, porque mira, tú decías, José, ok, yo te respeto lo que estás diciendo, que hay aspectos del bautismo que no están en un versículo. Pues lo mismo es con la Trinidad. Hay aspectos de la Trinidad que no tenemos un versículo que te los dé con todos sus detalles. Sin embargo, lo creemos, tanto tú como evangélico y yo como católico, a pesar de que no hay versículos que nos den todos los detalles de la Trinidad, sí lo creemos. Entonces, la pregunta que yo te haría a ti, Luis, es la siguiente. Si puedes llegar a un punto donde lo aceptas sobre la Trinidad, de que hay aspectos de la Trinidad que no están en un versículo, ¿por qué tendrías una objeción cuando se trata de los detalles de otras doctrinas católicas que no aparecen en un versículo? No, porque obviamente hay doctrinas implícitas, pero que son muy fáciles de probar. Por ejemplo, la pluralidad de Dios es muy fácil de probar en la Biblia. Pero hay unas que no son fáciles de probar y ahí es donde la iglesia ha tenido que intervenir. Claro, como por ejemplo, si ponemos un ejemplo, Marción de Sinope. Estamos hablando del año 160, 170 después de Cristo, o sea, muy cerca de los hechos, que hizo su propio corpus, en otras palabras, hizo su propia Biblia y quitó muchas cartas paulinas, petrinas, y solamente técnicamente dejó las cartas que hablaban bien de Dios y las cartas que hablaban pues del Dios que el que juzga la tierra y que supuestamente, entre comillas, se ve como malo, las eliminó. Y la iglesia, como tenía un pleno conocimiento de que el libro eran inspirados, le jaló la oreja, le dijo, Marción, no. Okay. Eso que estás diciendo que es Biblia, no. Claro. Es. Entonces ahí aquí es donde te das cuenta por qué se vuelve necesario que los sucesores de los apóstoles hayan tenido que intervenir con Marción, o después con Donato, o después con Arrio. Ya no estaban los apóstoles, estaban muertos los apóstoles, pero estaban los sucesores. ¿Tú te acuerdas de...? ¿Perdón? Gracias a las escrituras. Sí, pero no usaron solo la escritura, usaron la tradición. Por ejemplo, cuando tú ves que San Ireneo de León, que fue nieto espiritual del apóstol Juan, tenemos al apóstol Juan, tenemos a Papías y luego tenemos a Ireneo. Cuando Ireneo de León refuta a los gnósticos, mira qué hermoso. Ireneo apela a la escritura y utiliza la escritura de manera magistral, pero no solo apela a la escritura, apela también a la tradición y también apela a los obispos que fueron puestos directamente por los apóstoles. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 20, tú te das cuenta que Pablo está hablando de su próxima muerte y Pablo está dejando obispos y les está recordando que ahora les toca a ellos. Dice, velad por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Entonces, él sabía que ya no verían su rostro. Y dice que se pusieron tristes y se lanzaron sobre él, lloraron y todo esto. Entonces, los apóstoles habían de morir, pero Pablo les dice, ahora les toca a ustedes. Recuerden que ahora tienen que velar por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Entonces, ahí tienes la importancia de los sucesores de los apóstoles. Y San Ireneo apela a la escritura, claro que apela a la escritura, pero apela a la tradición y apela a los sucesores de los apóstoles. Y ese paradigma es el católico. Tienes los sucesores de los apóstoles, tienes la escritura y tienes la tradición. Y es lo que creemos los católicos hasta el día de hoy. Yo te voy a aceptar una cosa, que obviamente la iglesia es importante. Obviamente que la iglesia es demasiado importante porque la Biblia, aunque la tenemos ya hoy completa, pues no se va a abrir, leerse sola. Nos necesita la iglesia para que la gente sepa el mensaje de Dios, el evangelio, la salvación, etcétera. En ese sentido, pero obviamente bajo mi cosmovisión, es no saliéndose de lo que está escrito. Claro. Para mí, yo te respeto tu opinión, pero para mí, cuando tú aceptas o practicas algo que no está explícitamente, digamos, claro, o que se puede, o implícita, no es correcto aceptar. Okay.
en cosas equivocadas, ¿no? Creo que tengo una frase, que creo que esta frase te va a ayudar. Me gustó lo que dijiste. Dice, sí, yo puedo ver, José, y puedo entender la necesidad de la autoridad eclesiástica. Porque como dijiste, y me gustó como lo dijiste, la Biblia no se abre sola y se lee sola. La Biblia necesita maestros, instructores que te iluminen, ¿no? Ok, Claro. hasta ahí estamos bien. Yo lo creo eso. Ok, pero mira lo interesante, Luis. Lo interesante es lo siguiente. Tú dijiste, pero yo lo que me hace diferente de ti, José, es que yo creo que no debemos de ir, no debemos contradecir a lo escrito. Pero yo te preguntaría, Luis, ¿tú te imaginas, Luis, que lo que enseñaban de manera oral los apóstoles contradecía a lo escrito? O más bien piensas que no, que lo que hablaban de manera oral era armonioso con lo escrito. Mira, excelente punto el que acabas de mencionar. Por supuesto que los apóstoles jamás contradecían lo escrito. Ok, perfecto. Y ese, solo para terminar mi respuesta, es una de las objeciones grandes que yo tengo. Como tú abrazas una tradición oral y la tomas como palabra de Dios, es ahí el conflicto. Cuando tú quieres decir la palabra oral, esta es palabra de Dios, pero si esa oral contradice lo escrito, no sirve para mí. Yo estoy de acuerdo. Te puedo dar un ejemplo. Sí, pero permite para que no se me olvide la idea. Estoy de acuerdo contigo. A lo mejor te vas a sorprender, pero estoy de acuerdo. Yo creo igual que tú, que lo oral, lo que se transmitió por tradición oral, no debe y no contradice a lo escrito, sino que es armonioso. Pues mira, si tú puedes llegar a aceptar que al menos en el tiempo apostólico, lo que se enseñaba de manera oral por los apóstoles no contradecía de ninguna manera a lo escrito, entonces, ¿por qué ahora que los apóstoles ya no están entre nosotros, no puedes seguir aceptando la misma manera que la tradición oral que los católicos defienden no contradice a lo escrito? O sea, ¿qué te hace pensar que de repente la tradición oral comenzó a contradecir? ¿En qué momento de la historia es que la tradición oral se convirtió en una contradicción a lo escrito? Te puedo dar un ejemplo. Ok. Que yo considero que la Iglesia Católica, por la tradición oral, dice que es palabra de Dios, pero contradice directamente lo escrito. Okay. El obispado. El obispado dice claramente, Pablo, en primera de Timoteo, que es necesario, o sea, no tienes opción, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, es necesario. Y en la Iglesia Católica, pues los sacerdotes no le permiten casar. No digo que en algunos lugares, alguna parroquia, a lo mejor le permitan, pero no se trata de un lugarcito. El obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces me pregunto, ¿por qué han quebrantado ese requisito directo que la palabra de Dios nos dice para el obispo? Y el obispo se puede traducir como presbítero, sacerdote, pastor, como tú lo quieras. Okay. Te voy a responder, pero primero, para no malinterpretarte, te pregunto algo sencillo. ¿Tú te imaginas que ahí está diciendo Pablo que el que va a ser obispo debe ser necesariamente o absolutamente casado? Claro que sí. Sí. Ok. Ok. Bueno, primero te quise preguntar para no adelantarme, ¿no? Yo creo que ahí lo estás malentendiendo. Te voy a decir por qué. Porque tenemos muchos ejemplos de obispos que no estaban casados. No, me refiero en la historia. O sea, después de la muerte de los apóstoles, de hecho, no solamente después de la muerte, también mientras estaban vivos. Ellos iban asignando a los hombres maduros en las comunidades, hombres, pero no, en ninguna parte se dice que tenían que estar sí o sí, o sea, obligadamente casados. Ahí lo que se está diciendo es que no puede ser posible que se ordene al obispado a un varón que tiene 2 mujeres o tiene 3 mujeres, como era común en el mundo pagano donde el cristianismo estaba naciendo. Ok, pero ahí le estás añadiendo al texto. Eso no dice como tú lo estás. No, de hecho sí lo dice, porque fíjate lo que dice. Dice marido de una sola mujer. Mira, te voy a decir, si el texto dijese, es necesario que el obispo sea casado, ahí tendrías tú la razón. Pero no dice eso el texto, ¿lo puedes volver a leer? Ok, dice, ¿verdad? A ver, aquí está. Primera de Timoteo creo que es, no, espera, creo que es el 3. Primera de Timoteo 3.
A 1 ver. Timoteo 3. Pero dice, si alguno anhela obispado, y dice si alguno, o sea, la persona, alguno, buena obra desea. Ok. Está aclarando que es bueno, estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. O sea, tiene que ser marido. Eso quiere Pero no, marido de una sola. No dice que debes, no dice ahí que es necesario que sea casado. Lo que dice es marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque había hombres que eran maridos de 2 o 3 mujeres, o incluso hasta más. no, pero también el 4, el contexto dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus Claro. hijos Sí, en claro, claro. sujeción con todo. Tienes que ser ejemplo del rebaño, tienes que ser ejemplo de la grey. Pero ahorita no hablemos de las otras características. Ahorita hablemos de lo que tú acá venías diciendo. Venías diciendo que es un requisito que sean casados, pero yo te acabo de mostrar con tu misma lectura bíblica que no dice que es un requisito que seas casado. Dice que sea marido de una sola mujer. Está hablando ahí, es una prohibición tajante a la posibilidad de que un hombre sea ordenado obispo cuando tiene 2 mujeres o 3 mujeres. Te repito, que era algo que era común en el mundo pagano de la antigüedad. Pero entonces sí se puede casar. ¿Cómo? Entonces, No, pues ya estaban casados. O sea, no, es que acuérdate que la gente era evangelizada y ya ellos ya tenían 2, algunos tenían 2 mujeres, okay, 3 mujeres. te lo voy a conceder. Digamos ¿Ok? que está queriendo establecer que es de una sola mujer, que no se case con 2 o con 3. Te lo voy a conceder. Pero entonces se podían casar. No, es que había cristianos, había creyentes que cuando les llegó el evangelio ya tenían a 2 o 3 mujeres. Pero aquí, no, pero aquí dice el texto, hay que ser honesto. El texto dice, es necesario, José. Claro, pero yo creo que estoy siendo honesto. De hecho, creo que explicarte, que entender ¿Puedes que... casar o no? No. Permíteme terminar. Creo que es honesto que yo te aclare que si tú estás entendiendo que aquí dice que de manera obligatoria debes ser un hombre casado para poder ser un obispo, lo estás entendiendo mal. Pero ni siquiera necesitas ser católico. Protestantes históricos te van a explicar que aquí se está atacando un problema. No podías ordenar a un obispo que tuviese 2 mujeres o más de 2 mujeres, sino que tendrías que ser alguien ejemplar, alguien que no estés casado con, que no estés en poligamia. Mira, voy a ser directo, que no estés en poligamia. Ya, de poligamia. Pero te está obviamente dejando saber que sí es permitido que te cases siendo obispo. Es que los primeros, no está aquí diciendo, no está imponiendo aquí una disciplina. Todos estaban, todos los primeros obispos, la gran mayoría de los primeros obispos eran hombres que ya estaban casados y no es necesario separarlos para que sean célibes. No, si tú ya eres una persona que tienes a una mujer y tienes unos hijos, estás casado, tú podías llegar a ser ordenado al obispado porque todos los primeros estaban la mayoría en esa situación. Perdón, ¿puedes repetir eso? Sí, Pablo aquí no está diciendo que es un requisito que estés casado para poder ser ordenado como sacerdote o como Sí, obispo. porque es que es necesario, José, es necesario. O sea, es como, te lo explico así, es como que yo voy a querer conseguir un trabajo. Dice, para este trabajo es necesario que hables inglés y español. Yo digo, pero yo solo hablo español. Ah, entonces no puedes. Sí, yo Es sé, necesario. pero tienes que leer bien. Dice, es necesario que sea marido de una sola mujer. Exacto. O sea, En ninguna parte dice que es necesario que sea casado. pues, ok, te lo concedo, te dije. ¿Ok? Es necesario que no, que sea una sola mujer y no 2. Pero le está permitiendo que el obispo se puede casar. Pero eso yo no te lo estoy negando. De hecho, te dije lo contrario. Te dije que la mayoría de obispos, como eran hombres que fueron evangelizados, Sí. tenían una mujer y tenían una familia, tenían hijos. ¿Por qué en tu iglesia no le permiten a los sacerdotes casarse? Pues eso es otra pregunta y eso es donde entra la disciplina. Porque siguiendo la imitación de Cristo, que fue célibe, y siguiendo a Pablo, que imitó a Cristo, también fue célibe, muchos continuaron manteniendo el celibato a imitación de Jesucristo. Después pasaron muchos siglos, pero fue creciendo la práctica de guardar el celibato a imitación de Jesucristo. Después se puso la disciplina que los que quisieran aspirar a ser obispos siguieran el ideal a imitación de Cristo, de ser célibes. Exacto, pero
el ejemplo de Cristo y los apóstoles, el apostolado, que es uno de los ministerios, no es lo mismo que el pastorado. El obispo es alguien encargado de una congregación en específico. Sí, claro. Cuando ellos otorgaban a un obispo o dejaban a un obispo encargado de una congregación, había unos requisitos que tenían que seguir. Sí, sí, pero es que nosotros no negamos los requisitos. Lo que negamos es la fíjate, no negamos los requisitos, lo que negamos es la interpretación de que se esté diciendo que Pablo está enseñando que debes estar casado. Ahí no lo dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo. Ok, no lo dice exactamente así, pero sí dice que les es permitido casarse. Puede ser marido de una sola mujer, sin problema, y ser sacerdote. Sí, pero es que eso no lo negamos. Recuerda que la disciplina del celibato es posterior. Sí, pero tú no puedes, tú estás comparando que como que Cristo era célibe y el apóstol Pablo era célibe. Sí, porque de ahí comenzó la práctica. Por ejemplo, si tú me dices, a ver, José, tú me estás diciendo que la disciplina del celibato es posterior, ¿verdad? Me estás dando a entender que vino después. Y sí, sí, pero si tú me preguntas, pero ok, José, pero explícame de dónde nace. Yo ya entendí, José, que la disciplina es posterior, pero ¿de dónde nace la práctica esta del celibato?